¿Cómo podríamos definir el signo? ¿Qué es un signo? El escritor, filósofo y profesor italiano Umberto Eco menciona en su Tratado de Semiótica en la página 26 que es un impreciso concepto. El lingüista suizo Ferdinand de Saussure, por su parte, define el signo como una entidad de dos caras, el significado y el significante. En el mismo texto, Eco, refiriéndose a la definición de Charles S. Peirce, dice: según Peirce, un signo es algo que está en lugar de alguna otra cosa para alguien en ciertos aspectos o capacidades. Ahora bien, ¿qué podemos entender cuando escuchamos la palabra signo? El signo es un vehículo para transmitir el significado. Y dicho signo, en palabras del filósofo polaco Adam Schaff, es una forma, un todo que se descompone en partes y aspectos tales como el aspecto material y el aspecto semántico, solo por la abstracción. También dice que el signo funciona explícitamente como medio de comunicación y para el propósito de la misma. Siguiendo el orden de estas palabras, podríamos decir que el signo también es un fenómeno cultural, especialmente de carácter comunicativo. Schaff define el signo de la siguiente manera: todo objeto material o la propiedad de este objeto o un acontecimiento natural se convierte en signo cuando el proceso de comunicación sirve dentro de la estructura de un lenguaje adoptado por las personas que se comunican al propósito de transmitir ciertos pensamientos concernientes a la realidad, esto es, concernientes al mundo exterior o concernientes a las experiencias internas, emocionales, estéticas, volativas, entre otras cosas, de cualquiera de los coparticipantes del proceso de la comunicación. Él menciona que gracias al papel del lenguaje fónico y de los signos verbales en el proceso del pensamiento y la comunicación humana, los signos artificiales ocupan un lugar especial en la jerarquía de los signos. En las divisiones que ocurren en los signos propiamente dichos con expresión derivativa están la señal, que es un signo de carácter evocativo e imperativo para indicar un cambio o la ejecución de una acción, y sólo aparece cuando un número apropiado de personas han concretado un acuerdo explícito por el cual un fenómeno funciona para ellas como una señal. Los signos sustitutivos, que están en contraposición de las señales, en palabras de Schaff, son signos de algo, signos en cuya función se insiste en sustituir, representar otros objetos, estados de cosas o acontecimientos. Esta clase de signos se subdivide en dos clases: los signos sensu estricto, que son objetos materiales que representan a otros objetos por semejanza o convenio, y los símbolos, los cuales son un poco más difíciles de definir porque es un punto que ha generado muchas discusiones y porque está enfocado desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de Schaff, el símbolo es representación por un objeto material que funciona como signo de un objeto ideal, estrictamente hablando de una noción abstracta. Es una subclase de los signos sustitutivos y se distingue principalmente por tres características. Número 1. Objetos materiales que representan ideas abstractas. Número 2. La representación de un convenio que debe ser conocido si ha de entenderse como un símbolo. Número 3. La representación convencional se basa en la representación de una noción abstracta por un signo, representación que exteriormente se dirige a los sentidos y semánticamente funciona por ejemplificación, alegoría, metáfora, alusión, ya sea mitológica o de otra clase, entre otros. Todo lo mencionado anteriormente responde al signo como un vehículo del significado, y si bien el signo ha sido objeto de estudio para distintos filósofos y lingüistas, el significado también lo es, y la disciplina que se encarga de estudiarlo directamente es la semántica. Ahora bien, ¿qué es la semántica? El lingüista italiano Gaetano Berruto la define como la ciencia del significado o el sector de la lingüística que estudia el nivel de análisis
de los significantes en los verbales. Esta se relaciona con otras disciplinas como la filosofía, la lógica, la psicología, entre otras. Berruto afirma que distintos lingüistas han entendido por semántica a tres tipos de investigaciones o estudios: el estudio del cambio del significado, el estudio de la significación, es decir, de cómo se significa y cuál es el proceso de significar, y junto con la semiótica, que se abordará más adelante, se ocupa de cómo se produce el proceso de distribución de significados a los signos. Al ser un estudio científico tan complejo, probablemente uno de los más complejos de la ciencia, la semántica generalmente se relaciona con otras disciplinas, tanto lingüísticas como no lingüísticas. El problema se produce particularmente al momento de ser tratado desde diversos sectores y distintas disciplinas. Se relaciona con la filosofía, pues muchos discursos filosóficos se han dedicado a la lingüística y especialmente se han centrado en el problema del significado. Berruto, en la semántica, dice: la semántica lingüística no puede evitar remitirse, en cierta medida, a la semántica filosófica, cuando debe afrontar la cuestión del valor conceptual del significado y la presencia de lo que suele llamarse realidad externa. Pero la filosofía no es la única cátedra no lingüística relacionada a la semántica. La psicología es otra que se relaciona con ella, y esto se debe a la actividad psíquica de la mente y los procesos cognitivos. Entre los principales nexos que unen la psicología con la semántica se encuentra lo que Berruto denomina el diferenciador semántico, que fue introducido por Charles Osgood, que funciona como una medición de significado que consiste en presentarle a un sujeto una lista de pares de adjetivos opuestos. Este instrumento de evaluación psicológica plantea que un concepto adquiere significado cuando un signo puede provocar la respuesta que está asociada al objeto que representa. De la misma manera ocurre con la antropología, específicamente la antropología cultural, que ha logrado acercarse a la semántica. Dichos acercamientos giran en torno a la atención que los antropólogos han prestado a la semántica por el estudio de significados de una lengua hablada por una determinada comunidad social, ya que para estudiar cualquier cultura se necesita un conocimiento prioritario de su lengua, así como el estudio de las correlaciones entre significado y situaciones de uso de la lengua. Ahora pasamos a la semántica lingüística, pues esta también se relaciona o correlaciona con cátedras que también se dedican al estudio del lenguaje, como por ejemplo la lexicología, y de la misma manera no deben ser confundidas. Esta estudia las palabras de una o varias lenguas, tanto desde el punto de vista del significado, de ahí su relación, como desde el punto de vista del significante, estudia el léxico. Berruto dice que se ha hablado de una particular afinidad entre la semántica y la estilística, debido a que ésta estudia el uso personal de la lengua y el apartamiento de la norma, lo cual permite la expresión de las emociones y sentimientos, así como la organización interna de los mensajes lingüísticos. Ya mencionamos que la semántica y la semiótica se relacionan estrechamente en algunos campos de la lingüística. Sin embargo, no deben confundirse, pues no son lo mismo. Si ya aclaramos que la semántica se encarga de estudiar el significado y el proceso de significación, la semiótica, en palabras de Umberto Eco en su Tratado de Semiótica publicado en 1977, se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como un signo. De manera similar, lo define el lingüista español Sebastián Serrano en su obra La semiótica, una introducción a la teoría de los signos, publicada en 1981, diciendo: de una manera informal podemos definir la semiótica como una ciencia que estudia las diferentes clases de signos, así como las reglas que gobiernan su generación y su producción, transmisión e intercambio, recepción e interpretación. Es decir, que la semiótica está vinculada con la comunicación y a la significación, y en última instancia, de forma que las incluye las dos, a la comunicación humana. También afirma en la misma obra que tiene como dominio natural el espacio comunicativo general. Partiendo de eso, podríamos decir que la semiótica se encarga de toda actividad comunicativa, no solo el lenguaje organizado. Si tomamos esta idea, entonces podemos ver que hay una relación intrínseca entre la semiótica y los estudios del lenguaje humano y sus espacios.
Serrano dice que estos, los espacios del lenguaje, no son más que subespacios distinguidos del espacio comunicativo general. Como es bien sabido, el lenguaje tiene un rol omnipresente en la vida social, ya sea en la ciencia o en el arte, y dicha omnipresencia del lenguaje conlleva a la omnipresencia de los signos y a ambos como un fenómeno comunicativo. El reto de la semiótica, que a la vez es la principal marca relativa entre ella y los estudios del lenguaje, en palabras de Serrano es formular la unicidad del acto comunicativo, la creatividad de la facultad de comunicación y la originalidad de los sujetos comunicantes.